Hola chicos y chicas, bueno, en esta ocasión vamos a revisar la actividad que habíamos dejado antes de las vacaciones de combustión y combustibles fósiles, ¿sí? Había sido un formulario por Google Forms, sé que varios ya lo respondieron, todavía está abierto para el que no tuvo la oportunidad de responderlo y así que lo pueden hacer todavía. Hubo algunas consignas en las cuales yo me equivoqué el formato y no le puse la opción múltiple. Este, pero vamos a repasar bien cuáles son las respuestas, si no queda ninguna duda. En general, todos los que respondieron lo hicieron bien, salvo creo que uno o dos casos que contestaron menos de la mitad correcta, pero el resto contestó más de la mitad. Muchos contestaron casi todas bien, así que no fue una actividad nada difícil, creo. Este, pero bueno, vamos a repasar bien las respuestas de las preguntas que teníamos. Bueno, a ver, la pregunta número uno, yendo a la pregunta número uno, nos decía, las combustiones son reacciones exotérmicas. Era esa la afirmación, había que poner directamente sí o no. Bueno, para esto hay que tener claro qué es el concepto de exotérmico o endotérmico. En las reacciones químicas que ustedes estudiaron en química, no les dijeron, pero hay dos tipos de reacciones, en realidad tres tipos de reacciones, exotérmicas, endotérmicas y unas que no son ninguna de las dos. Pero básicamente lo que quiere decir es que las exotérmicas es que cuando ocurren liberan energía, justamente las combustiones son de este tipo, liberan energía en forma de movimiento en ocasiones y en forma de calor y de luz en otras ocasiones. Y las endotérmicas son las que, lo contrario, en vez de liberar energía, toman energía. Por ejemplo, el alcohol etílico, si ustedes ahora agarran, sobre todo bueno, en esta época, ¿no?, de pandemia, que todo el tiempo nos estamos poniendo alcohol en las manos, fíjense que cuando ustedes se ponen el alcohol, ¿qué es lo que pasa? ¿No sienten como frío? Sienten como un frío y de repente el alcohol como que se va, ya no está el líquido, sino que como que desaparece. Bueno, lo que está pasando ahí realmente es que el alcohol está tomando energía de su mano en forma de calor, ¿sí? Porque nosotros somos mamíferos y liberamos calor todo el tiempo. Entonces el alcohol toma esa energía y la usa ¿para qué? Para evaporarse, ¿sí? Es una reacción de tipo endotérmica, que toma calor en vez de liberar como las exotérmicas. Y bueno, como le dije, hay un tercer grupo que no hace falta ni que liberen energía ni que absorban energía. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Exotérmicas liberan energía, endotérmicas toman energía. Y sí o sí cuando ocurren tiene que pasar eso, si es que son de ese tipo, ¿no? Bueno, pasemos a esa respuesta, bueno, era correcta, sí lo son. Las reacciones de combustión son exotérmicas. Número 2. ¿Cuáles de las siguientes características tienen hidrocarburos? Los hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos, primero, ¿son moléculas? Sí, los hidrocarburos son moléculas. ¿Tienen enlaces iónicos? No, justamente no. Después, ¿hay uniones entre átomos de carbono? Sí, lo que caracteriza a los hidrocarburos, y la palabra ya te lo dice, hidrocarburos, bueno, tienen parte de hidrógeno y carburo de carbono, ¿sí? Son moléculas que exclusivamente tienen átomos de hidrógeno y de carbono. Pero básicamente el más importante es el carbono, porque hay cadenas de muchos carbonos que se van uniendo entre ellos. Entonces, si nos dice, bueno, hay uniones entre átomos de carbono, sí, obvio, hay un montón. Siguiente opción. Los alcanos, alquenos, alquinos y ciclos son hidrocarburos. Efectivamente son hidrocarburos. Y la última, son muy importantes en la industria energética. Efectivamente son muy importantes en la industria energética. Lo vemos a diario en el gas, en el petróleo, ¿sí?, las naftas, todo eso. Algo que nos había quedado, bueno, acá la única que quería así marcar es la que dice tienen enlaces iónicos. No, lo que les caracteriza a los hidrocarburos son los enlaces de tipo covalentes. Recordemos acá que lo vimos en el trabajo práctico anterior, los enlaces covalentes son los que ocurren entre no metales con no metales o no metales con hidrógeno o hidrógeno con hidrógeno, ¿sí? Bien, siguiente. ¿Qué es necesario para llevar a cabo una combustión? Acá me equivoqué porque tenía que poner para que se elijan varias opciones. Lo que las correctas eran material combustible, necesito el combustible, puede ser un hidrocarburo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, gas o nafta, o puede ser una hoja de papel o un pedazo de madera, ¿sí? Eso sería el material combustible. Y voy a necesitar además oxígeno molecular, que es el oxígeno que hay en el aire disuelto, ¿sí?
Recordemos que el aire no es todo oxígeno, hay muchos gases, sobre todo la mayor parte del aire está compuesta por nitrógeno, y en un 21% aproximadamente está compuesta por oxígeno, el que respiramos y que nos sirve a nosotros para nuestros pulmones y poder vivir, ¿sí? Para nuestras células. Bien, además, en este punto había un agregado, ¿sí? Que además de tener combustible y oxígeno para poder ocurrir las reacciones, creo que esto no lo indicaba en el cuadernillo, por eso lo había agregado, es que se necesita llegar a el punto de ignición, ¿sí? O temperatura de ignición. Si no se llega a ese punto, la reacción no ocurre, porque yo acá en el ambiente tengo oxígeno, por ejemplo, y acá tengo una hoja de papel, ¿sí? Bueno, tenés el oxígeno y el combustible que me dijiste, no ocurre la combustión. Bueno, porque no llegó al punto de ignición. ¿Cómo podemos lograr esto? Por ejemplo, con una chispa, un chispazo con algo de fuego y pum, ya enciende. Ya llega a ese punto y ya ahí sí ya ocurre la combustión. Bien. Siguiente. Las reacciones exotérmicas. Bueno, liberan, absorben, bueno, lo habíamos visto hace rato, ¿sí? Liberan energía las exotérmicas. Siguiente pregunta. Las reacciones completas dan como producto, las reacciones de combustión completas, ¿sí? Estamos en combustión, así que bueno, me refería a eso, porque tenemos, recuerden, dos tipos, completas e incompletas. Las completas, ¿qué te dan a vos como producto? Lo que te van a dar como producto es dióxido de carbono y agua, ¿sí? Todas las reacciones dan como de combustión, sea completas o incompletas, dan agua. Si parecen anti-intuitivo, ¿no? Como que prendes fuego y te da agua. Bueno, pero sí, lo que pasa es que se evapora el agua, obviamente no cae como en forma de líquida en gotas. ¿Está bien? Las completas se caracterizan por darte dióxido de carbono, el dióxido de carbono que ustedes conocen desde siempre, y agua. Y las incompletas, por otro lado, ya que agregamos, hay dos tipos. Hay unas que dan monóxido de carbono y agua. El monóxido de carbono, ojo, porque es súper tóxico, nos podemos morir nosotros por eso. Sobre todo en esta época en invierno hay que tener cuidado con las ventilaciones cuando prendemos una estufa o algo por el estilo. O sea, instrumentos para calentarnos que funcionen a gas, porque si queman mal puede llegar a producir monóxido de carbono y eso es muy letal para nosotros. Y siempre en esta época lamentablemente hay noticias de que gente muere por contaminación con dióxido de monóxido de carbono. Bueno, y la tercera de las reacciones de combustión, la otra incompleta, es la que da carbono hollín. Eso se ve mucho, y agua también, obviamente. Se da mucho cuando, por ejemplo, estás por hacer un asado, que prendes el fuego, los carbones, así. No sé si se acuerdan de esas épocas, cuando podíamos hacer. Bueno, y uno le prende y sale como toda una humareda, todo así, todo como un humo gris, negro. Bueno, eso que parece que fuera un gas, en realidad no es gas. Son partículas sólidas en suspensión, que se suspenden por el calor que se genera por el fuego, ¿sí? Y ese humo justamente lo que contiene es este carbono hollín, que es sólido, que pinta todo de negro, ¿sí? Es el carbono más pedorro, más choto que tenemos, que bueno, no están deseadas las reacciones de combustión, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta. La energía que libera una combustión depende de la cantidad de oxígeno que reaccione, que dé como producto monóxido de carbono, del tipo de combustible que utilice, del lugar donde ocurre la reacción, ninguna de las anteriores. Bueno, básicamente la energía que se libera, o sea, la cantidad de energía que va a liberar una reacción de combustión, depende del tipo de combustible que vos utilices. Porque no me va a dar la misma energía que yo, por ejemplo, prenda fuego esta hoja, o que agarre una leña, un pedazo de leña, o que agarre gas, o que agarre nafta y haga combustión, ¿sí? Según el tipo de combustible que yo utilice, me van a dar distintas cantidades de energía. Obviamente uno, según lo que necesite, por ahí necesitas poquita energía, bueno, usa algo que te requiera, que te dé poca energía. Si necesitas mucha energía, vas a utilizar algo que te dé muchísima más energía. Eso, bueno, va a depender de cada caso. Lo interesante es que los científicos, a lo largo de los años, se pusieron a investigar cuánto da esa energía y dijeron, che, mirá, formemos una tabla que nos diga cuánta energía nos da cada uno de los combustibles que utilicemos en las combustiones. Bueno, pongámosle un nombre a eso, y eso se llamó entalpía de combustión, ¿sí? Que nosotros teníamos un cuadrito en el cuadernillo que había como una letra rara, que es como un triangulito. Bueno, esa es una letra griega que se llama delta. La H es entalpía, que entalpía le podemos hacer, es como sinónimo de energía, digamos, ¿sí?
Y de combustión porque estoy hablando de la energía que me da una combustión justamente. Entonces ahí están tabulados, cuando datos están en tabla se dice tabulado, ¿sí? Te dice el combustible que vos utilizas, qué sé yo, metano. El metano es el gas domiciliario, ¿sí? El gas que tiene la hornalla en el horno, por ejemplo, metano, y te dice ahí la entalpía, la energía que te da. No sé, utilizas nafta y te dice la nafta, la fórmula de la nafta, y te va a decir la energía que te da. ¿Ok? Siempre en joules o kilojoules o calorías o kilocalorías, eso lo habíamos visto en el primer trabajo práctico, ¿está bien? Y algo que tiene interesante es que las combustiones, como son exotérmicas, liberan energía. Por convención se estableció que el signo que va a tener las entalpías, la energía que me dé, en este caso, van a tener signo negativo. Por eso en el cual los cuadritos esos van a ver que tienen signo negativo. Por el contrario, cuando una reacción sea endotérmica, como la del alcohol, que les digo que se evapora, que chupa energía de nosotros, va a tener signo positivo, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué el petróleo y el gas se consideran combustibles fósiles? Básicamente, bueno, acá la respuesta era la última, ¿sí? La correcta, porque se forma de materia orgánica en descomposición durante millones de años. ¿Sí? Básicamente eso. Si es de materia orgánica, de seres vivos, con esto me refiero a que es muy común la idea de que solo de dinosaurios, qué sé yo, por el estilo, no, bueno, de otros seres vivos que hayan vivido en otros periodos también, ¿sí? Y no solo digamos, de animales, sino también de plantas y también de otros pequeños microorganismos, ¿ok? Bien, siguiente. Los yacimientos de petróleo son lugares donde se guarda el petróleo una vez extraído, refinerías donde se destila, el sitio donde se forma y se conserva el petróleo naturalmente, el lugar donde ocurren las reacciones de combustión. En este caso es el sitio donde se forma y se conserva el petróleo naturalmente, ¿sí? Los yacimientos son lugares abajo de la tierra, tienen una disposición particular, que ahí en el cuadernillo la pueden encontrar, donde se va macerando todo un menjunje, una sopa, digamos, de productos orgánicos durante millones de años y se logra tener el petróleo y el gas natural y mezcla de gases, pero sobre todo metano. Bueno, siguiente, marque las opciones correctas. Acá también me equivoqué, a la final había para marcar una, nada más, pero bueno, veámoslo bien ahora. Dice, una vez extraído el petróleo, ¿ya se puede utilizar? No, no se puede utilizar. El petróleo no es una mezcla homogénea, no, todo lo contrario, es una mezcla homogénea. Recordemos mezclas homogéneas y heterogéneas un poquito. Homogénea era que vos no podías distinguir la fase, que estaba todo mezclado y no podías saber qué es lo que había ahí. Por ejemplo, cuando agarras agua y le pones sal y lo mezclas, no diferencias, se disuelve la sal y no diferencias el agua de la sal. Es todo algo que no se ve la diferencia, pero vos tenés ahí agua y sal. ¿Sí? Eso era una mezcla homogénea. Heterogénea, todo lo contrario. Por ejemplo, agua y aceite, si te das cuenta que arriba está el aceite, abajo el agua, es una mezcla, pero como que no intiman, ¿sí? Bien. Para utilizar el petróleo hace falta refinarlo, sí, efectivamente, por eso la primera era falsa y esta sí es verdadera. Hace falta refinar el petróleo. Siguiente, el proceso para separar los componentes del petróleo se llama destilación simple. Justamente el proceso de refinado es esto, es separar el petróleo, esta mezcla homogénea, separarla en varias partes, ¿sí? De ahí cuando vos la refinas, vas a sacar nafta, vas a sacar diésel, vas a sacar fuel oil, asfaltos, bueno, un montón de compuestos por los cuales está formado el petróleo, y se llama destilación fraccionada, es el proceso de destilación fraccionada. Última, la destilación diferencia mezclas gracias a los distintos puntos de fusión. Bueno, esto no es así, es incorrecto. La destilación, que ustedes deberían haber visto en tercer año, es un proceso de separación en el cual se separa las partes de una mezcla homogénea por la diferencia del punto de ebullición, o sea, cuando pasa de estado líquido a gaseoso. Bien, y la última, que era la más larga, tal vez, dice, marque las opciones correctas. Vamos a ver cuál es correcta y cuál es incorrecta. En la combustión absorbe energía. No, vimos que libera energía, ¿sí? Que nos da energía, por eso son exotérmicas. Las reacciones endotérmicas liberan energía, no. Las que liberan energía son las exotérmicas. Tercer ítem. El signo de la entalpía de combustión debe ser negativo. Para nosotros siempre negativo porque libera energía. Si libera energía es porque tiene que ser negativo el signo ese de la entalpía. Siguiente. La destilación del petróleo es un paso previo obligatorio para
para su utilización. Efectivamente, vimos en el punto anterior que no se puede utilizar el petróleo sino más, hay que destillarlo sí o sí. ¿El petróleo se forma únicamente de fósiles de dinosaurios? No, también de plantas, por ejemplo. Siguiente. En las reacciones incompletas se obtiene monóxido de carbono o carbono hollín y agua. Efectivamente, sí. Para tener una combustión es necesario un catalizador. Bueno, esto no es verdadero. Un catalizador es una molécula, un compuesto que lo que hace es acelerar tu reacción, hacer que sea más rápido. Bueno, para una combustión no me hace falta agregarle un catalizador, algo que me lo haga más rápido. Va a ocurrir de igual forma. Puede ser más rápido, puede ser más lento, pero no es que sí o sí lo necesito. Se puede hacer una combustión en la Luna acá. Bueno, es medio ambigua la pregunta, porque en la Luna, si me pongo a pensar, bueno, no hay una atmósfera estable, entonces no hay aire con oxígeno, entonces no se podría realizar una combustión. Pero si yo llevo mi oxígeno, por ejemplo de acá desde la Tierra, podría hacerlo. Bien, siguiente. Los yacimientos deben ser contenidos por arcilla impermeable para que el petróleo no se escape. Efectivamente, fíjense que en el modelito que yo les puse en el cuadernillo sobre cómo está compuesto un yacimiento, se ve que todo al final está recubierto por una capa de arcilla, que lo que hace es que no se filtre el petróleo, no se vaya a la tierra y se diluya, sino que quede ahí bien atrapado, y también que el gas quede ahí contenido y que no se vaya para la superficie. Bien. Siguiente, los cortes de petróleo son los hidrocarburos necesarios para la combustión. Bueno, esto sí es necesario para la combustión, obviamente. No es que son los únicos con los que se puede realizar la combustión, pero los cortes de petróleo se utilizan casi en su mayoría para poder hacer combustiones, ¿sí? Y la combustión del etano libera más energía que la del metano. Si ustedes se fijan en la tablita que yo les puse de entalpías de combustión y comparan la energía que te da el metano versus el etano justamente, el que empieza con etano, les da mucho más energía que el metano. ¿Está bien? Bueno, cosas a tener en cuenta. Las combustiones principalmente se utilizan en la vida diaria en los motores de combustión, en los vehículos, en las motos, en los autos, los colectivos, todo lo que se les ocurra, no sé, los barcos, aviones, todos tienen motores de combustión que necesitan los cortes del petróleo para poder usarlo como combustible, ¿sí? Y se utiliza la energía que libera para poder mover los motores y mover, bueno, los vehículos, obviamente. Es lo más importante. También la combustión originalmente siempre se utilizó solo porque me da energía en forma de calor y de iluminación, ¿sí? Se sigue usando obviamente en las estufas o para cocinar, por ejemplo, en un horno o una hornalla. Bien, así que son súper importantes, son muy importantes. Y tal vez el problema más grande que traen las combustiones, bueno, son los productos que dan, aparte de la energía que me libera, que son dióxido de carbono, monóxido de carbono y el carbono hollín, que en mayor o menor medida la verdad es que son muy perjudiciales. Bueno, esto fue la corrección, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden seguir consultando.